Ya, chiquillos, miren, como pueden observar, ¿cierto? Y o pueden estar revisando en estos momentos en su correo, entregué las tareas, ya, y por si acaso, este es mi orden para ponerles notas, ya, están todos ustedes aquí, ¿cierto? Estas eran las tres actividades del primer semestre, y aquí voy anotando las actividades del segundo semestre, ya, las notas que le llegaron a ustedes. Estas décimas ya las usaron, son del primer semestre, por eso puse esta barrita aquí gris, ya, va a separar un semestre del otro. Y estas son las décimas, chiquillos, que llevan guardadas hasta este momento. Ya las podemos usar al tiro, ¿cierto? Yo les he enseñado a ustedes que al final da lo mismo en qué nota la usemos porque es una suma, ¿ya? Pero, chiquillos, en estas notas no las vamos a usar porque entre nosotros no nos conviene porque son notas acumulativas que se promedian, ¿ya? Estas décimas las usamos para las notas parciales, ¿ya? Para la prueba, que tengo que hoy día subir la nota, ¿ya? Y seguramente, chiquillos, la nota yo la voy a poner que se vaya a WebClass, ¿cierto? Y después yo me voy a meter a WebClass a sumarle, ¿cierto? A la Elía, a la Eileen, ¿cierto? A la Rebeca, a la Noelia, ¿cierto? Y a la Krishna, que fueron las personas que hicieron la tarea. Le vamos a sumar ahí las décimas de la nota, ¿ya? Vamos a dejar aquí entrar algo. Ya, chiquillos, miren, vamos a recordar, ¿cierto? La tarea que vimos nosotros tenía que ver justamente con el, el cierre, ¿cierto? De la actividad de agosto, que se trataba sobre la realidad, ¿cierto? Cómo entendemos la realidad y la existencia de nosotros los humanos, en particular, chiquillos, los humanos de esta cultura occidental que yo le he dicho a ustedes, que es la cultura europea, ¿cierto? Que nos conquistó en el descubrimiento de América y nos enseñó a ver el mundo así de una manera racionalista, ¿ya? Siempre tienen que pensar eso, chiquillos. Hubieran llegado los chinos aquí, no veríamos el mundo con la ciencia racionalista, sino que, por ejemplo, con la meditación budista y esas cosas que practican allá en el Oriente, ¿ya? O, por ejemplo, si hubieran ganado los mapuches, ¿cierto? Estaríamos todos convencidos de que somos hijos de la Tierra, ¿ya? Entonces las visiones de mundo, chiquillos, se imponen, se llaman cosmovisiones, ¿ya? Entonces nosotros estuvimos revisando en el mes anterior las cosmovisiones, ¿cierto? Nuestras, que tienen que ver con el pensar siempre antes de actuar, y como todos ustedes me pusieron ahí en la tarea del Principito, son cosas que nos enseñan cotidianamente, ¿cierto, chiquillos? A mirar como en el más allá de lo visible, ¿ya? En observar el interior de las personas, ¿cierto? Como decía al principito, le enseñó el zorro, oye, lo esencial es invisible a los ojos. Ya, ahora nos corresponde avanzar, ¿cierto? Oigan, a todos estos chiquillos, los que hicieron la tarea y los que nombré, ¿cierto? Que aquí está el Elías, la Rebeca, ¿cierto? ¿Qué les pareció, y la Ailín, qué les pareció, chiquillos, el hecho de que la tarea, por ejemplo, la última tarea que tenía décima haya venido con la rúbrica puesta ahí? ¿Se le hizo más fácil responderla o no? Me pueden responder ahí por el chat, chiquillos, antes de comenzar. Quería saber solo eso, me interesa. ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? La Ailín, el Elías, la Rebeca, que son los que hicieron la tarea de las tres décimas. ¿Se hizo más fácil, chiquillos, entender lo que se pregunta cuando miran la rúbrica abajo o no? Sí, ¿Es es mejor? mejor, profe. ¿Cierto? Porque ahí uno cacha lo que le están preguntando, pues, y sale todo. Por ejemplo, es típico que a veces en la pregunta que yo le hago dice, escriba un ejemplo, y ustedes no ponen el ejemplo. Pero cuando uno echa un ojo a la rúbrica, hay un criterio que dice ejemplo, y ahí como que uno se acuerda, ¿cierto? Y dice, ay, me falta el ejemplo. ¿Ya? Entonces, de ahora para adelante, bueno, es más, vamos a seguir así, ¿ya? Vamos a seguir pegando, por ejemplo, en la tarea que vamos a hacer en 2 semanas más. También va a venir con la rúbrica, ¿cierto? Para que eh, puedan sacarse todo una buena nota. Ya, chiquillos, vamos con lo que tenemos ahora. Tengo dos PPT aquí, ¿ya? Que lo estoy compartiendo. Déjenme cerrar el del otro bloque, segundo bloque, ¿ya? Este es el que le voy a subir al Classroom, ¿ya? Pero viene con... Hay una cosita que todavía no he podido hacer, ¿ya? Déjenme ocultar un poquito.
¿ya? Que quiero pegar una diapositiva de un PPT más antiguo que hice, chiquillo. Hice un PPT yo, por ejemplo, el 2019, ¿ya? Y el 2020 lo cambié, ¿ya? Y quiero rescatar una imagen del 2019 para mostrárselo a ustedes, pero no he podido. ¿Ya? A ver, ¿cómo lo hago aquí? Quiero compartirle un asunto, pero no quiero que vean lo que es. Ah, ya voy a compartir. Ya, chiquillos, miren, pongan atención porque la clase tiene que empezar siempre con un enganche, y el enganche va a ser este. Me aparece aquí, como pueden observar, ya estamos en el mismo objetivo priorizado por el Minedu, que es el único. O sea, a lo largo del año vamos a ir viendo, chiquillos. Ya vimos las características de la filosofía, ustedes ya las saben. Nosotros ahora estamos viendo cómo se aplican en la vida cotidiana en distintos ámbitos, ¿ya? Por ejemplo, vimos en el ámbito del tema de la existencia y de la realidad, ¿cierto? Como dice abajo, mire, identificando algunas de sus grandes preguntas y temas, que en la realidad es uno de los temas de la filosofía, chiquillos, es una de las grandes preguntas, ¿ya? Porque pudimos nosotros aprender que la realidad va mucho más allá, chiquillos, ¿cierto?, de lo que uno observa. La realidad tiene mucho que ver con las ideas, ¿cierto?, y con la mente humana, que es la que finalmente le da forma a la realidad, ¿ya? Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿ya? Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿ya? Y este tema, por ejemplo, chiquillos, va a partir con la página, creo que era en la página 40 del libro, que va a aparecer el tema de la verdad, ¿ya? Y después del tema de la verdad, chiquillos, va a venir el tema de la ciencia, porque están relacionadas unas con otras. Se supone que la ciencia y la filosofía, chiquillos, buscan la verdad, ¿ya? Y de hecho, como dice ahí, miren el objetivo, considerando describir las características del quehacer filosófico, considerando, como se especifica ahí, ¿cierto?, el problema de su origen y sentido. Y acuérdense que siempre lo voy a repetir, el origen y sentido, chiquillos, de esto es buscar la verdad, ¿ya? Renunciar a los mitos y encontrar la verdad lógica, ¿ya? Por ende, miren, para darle el enganche, chiquillos, a esto, miren, dice, observa el siguiente, o la siguiente imagen y responde. ¿Quién sabe, chiquillos, lo que es eso? ¿O para qué sirve? Podemos equivocarnos por si acaso, ¿ya? Los voy a dejar 10 segundos que me respondan eso porque voy a ir a buscar su libro para decirle en qué página sale lo que vamos a ver, ¿ya? Escríbanme ahí en el chat. Chiquillos, por favor, equivóquense. Tienen cualquier lecera que piensen que sea, ¿ya? Y si alguien lo sabe, que diga por qué él sabe eso, ¿ya? 10 segundos, chiquillos. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Qué nombre le pondrían? Nadie se atreve a poner algo en el chat, chiquillos, equivóquense. Les digo, porque es lo primero que van a notar en esta unidad, ¿ya? No hay aprendizaje sin error, por si acaso. Ya, mientras le digo, no, algún valiente, ya, vamos, el Elías, la Rebeca, los que responden siempre. Nicole, equivóquese, por favor, la Monse igual. Chiquillos, si hubieran estado conmigo en clase, lo hubiera apuntado. Usted lo hubiera apuntado, usted, Nicole, dígame, ¿qué es? Y usted se hubiera sonreído y me hubiera dicho, no sé, profe. Yo le hubiera dicho, pero dígame, cualquier lección nomás. ¿Ya? Si estamos aprendiendo. Ahí alguien escribió, a ver, ¿qué me escribieron? Ya, alguien, por ejemplo, ahí manda, profe, un palo de golf. Podría ser un palo de golf. ¿Ya? ¿Quién más? Chiquillos, alguien escribió, mándenme privado nomás y pónganme, profe. Yo creo que esa cuestión es un sacamoco. ¿Han cachado eso que tienen las huevitas? ¿Ya? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Mientras busco la página. En la unidad. Ya, no, nadie más. Ya. Chiquillos, vamos en la página 64 del libro. Ya, en la página 64 de su libro de clase, en la unidad 3 que se llama ¿Qué podemos conocer? ¿Ya? Página 64 del libro, ¿qué podemos conocer? Y nos vamos a saltar
a la página 68 después, ya en la siguiente diapositiva. Ya, repito, a los que vienen recién entrando, por ejemplo, el Eduardo que me hizo las tareas, ¿cierto? O la Noelia, ya lo estoy desafiando a algo súper sencillo, chiquillos, y para que se equivoquen, ¿ya? Páginas 64 y 68 del libro de filosofía. Le estoy preguntando qué es eso, para qué sirve. Alguien me dijo que podía ser un palo de golf, y lo felicito porque está pensando, ¿ya? Aunque eso no sea un palo de golf, está pensando. Y es la idea de la filosofía. Ya, ¿nadie más se quiere equivocar? Ahí dice, profe, parece un bastón o una patita de unos lentes. Bien, muy bien. Gracias por participar. ¿Ya? Chiquillos, miren, estas cosas, lo que vamos a ver, como ustedes pueden ver en la página 64 de su libro, ¿ya? Nosotros vamos a responder a la pregunta, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Y esa pregunta, chiquillos, acuérdense que viene de la mano con lo que yo les comenté anteriormente, ¿eh? En la unidad cuando conocimos a Galileo. Galileo nos llevó a preguntarnos, a todos nosotros, y Copérnico, ¿cierto? A preguntarnos qué es conocer. Porque recuerden, chiquillos, que la filosofía en su origen trata de, como yo les dije, conocer la verdad, encontrar la verdad, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo estar seguro de que he encontrado la verdad? ¿Cierto? Porque me han enseñado algunas cosas verdaderas que después con el tiempo cambian. Por ejemplo, hablamos del sistema solar. Nuestro sistema solar, chiquillos, actualmente está compuesto de 8 planetas, ¿cierto? Ya, yo cuando era chico, chiquillo, y tenía que hacer maquetas del sistema solar en básica, tenía que hacer un sistema solar de 9 planetas. ¿Ya? Entonces, los conocimientos van cambiando porque cuando yo era chico, si por ejemplo iba con mi maqueta caminando por la calle para el colegio, ¿cierto? Y se me soltaba un planeta, se me soltaba Plutón, se me caía en la calle y yo llegaba con 8 planetas donde el profe de historia, ¿cierto? Oiga, profe Pato, mire, le traje, oiga, profe María Teresa, mi maqueta. Ah, pero le falta un planeta. ¿Por qué? Porque son 9, pues, hombre, me va a decir. Ah, ya, y no voy a tener un 7. En cambio, si hoy en día, chiquillos, llegan ustedes, por ejemplo, un niño que investigó en una fuente antigua, ¿cierto? Y salía que eran 9 planetas y llega y le muestra al profe, oiga, profe, aquí está mi tarea, ¿cierto? Y le muestra 9 planetas, le van a decir, oiga, ¿cuándo usted ha visto que el sistema solar tiene 9 planetas? Ah, y entonces, chiquillos, cuando nosotros nos preguntamos esto, decimos, bueno, y entonces, ¿por qué en el pasado, en los años 90, creo que hasta el 2000 y tanto, chiquillos, el sistema solar tuvo 9 planetas? ¿Por qué los científicos de esa época aseguraban que existían 9 planetas, ¿cierto? Y estaban 100% seguros, porque nadie dudaba de ello en esa época, ¿ya? Y de eso se trata esta unidad, chicos. Tenemos que nosotros ver qué condiciones necesita tener una información para ser considerada verdadera. Pero para partir entonces desde la base, nosotros tenemos que, chiquillos, entender qué es la verdad, a qué llamamos verdad y a qué llamamos conocimiento. ¿Ya? Y por eso yo le estoy presentando este objeto para que nosotros nos vayamos dando cuenta cuáles son todos los factores que influyen en el conocimiento, en el conocer. Por ejemplo, ya podríamos decir que esta cuestión nosotros no la conocemos porque no hemos tenido la experiencia de habernos enfrentado antes a ella. Por eso yo les pregunto, chiquillos, a ustedes, si alguien me puede responder por el chat, no sé, ¿alguien ha visto este objeto, por ejemplo, en la casa de sus abuelos o abuelas? Y les voy a dar una pista. ¿En qué lugar lo pueden encontrar? Esto lo pueden encontrar en la feria, debe valer como 100 pesos. Y lo pueden encontrar en la cocina, ¿ya? De los abuelos, de la abuela, de gente antigua. ¿Ya? ¿Saben para qué sirve esto? Mire, yo voy a apretar un clic y va a salir la respuesta. ¿Para qué sirve esta cuestión? ¿Ya? Para eso sí. ¿Ya? Esta cuestión, chiquillo, aquí en la punta, aquí miren si lo vemos de cerca, aquí en la puntita, tiene un alambre muy finito, ¿ya? ¿Ven? Ahí lo está tomando la mano, ¿cierto?, de esa persona, ¿ya? Y se utilizaba, chiquillos, para destapar las cocinas antiguas.
¿ya? Uno le metía la agujita y le sacaba todo el hollín, ¿ya? Y podía, digamos, destapar la ¿ya? 15, espérame un poquito, que me tinca que es como un número del colegio, chiquillos, que me está llamando. No, voy a seguir. Ya, sigamos nomás. Estamos en clase, lo siento mucho. ¿Qué dicen? Ah, ya, ya sé lo que. Ya, chiquillos, me están pidiendo. Espérenme un poquito, ¿ya? Eh, me están pidiendo, quiere entrar el inspector a pasar la asistencia, así que les voy a mandar el link de la clase. ¿Ya? Espérenme un poquito. ¿Ya? Ven, por eso yo decía, me están llamando al colegio. ¿Ya? A ver. Ya, entonces chiquillos, miren, mientras busco el link de la clase aquí para mandárselo al inspector, ya, les sigo comentando. Estábamos hablando nosotros, ¿cierto? De la teoría del conocimiento, página 64 del libro, ¿ya? Y nos van a preguntar entonces, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Y esta parte de la filosofía, chiquillos, que nosotros estamos viendo, se llama epistemología. ¿Ya? Igual lo vamos a ver más adelante en la unidad siguiente, le vamos a dar el nombre por si acaso. ¿Ya? Ya, chiquillos, ahí mandé el link, volvamos a la siguiente. Ya, entonces, miren, aquí en el libro, en la página 64, ahora vamos a volver al PPT nuestro de este año, al actualizado. ¿Ya? Aparece, ¿cierto, chiquillos? Página 64, ¿cierto? Yo la tengo en otra página, aquí. Dice, ¿qué podemos conocer? ¿Ya? Y vamos a responder a esa pregunta a lo largo de estas dos unidades que se nos vienen y ya la última es de aplicación a problemas más contemporáneos. Ya se me pierde la página que el libro, profe, tiene, por ejemplo, en la 128 de mi libro, esto que ando. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren. Ahí aparece, por ejemplo, lo que estamos viendo y observando, aparece también otra pregunta. ¿Ya? Dice ahí, ¿es lo mismo saber y conocer? ¿Será lo mismo ya que nosotros andamos buscando una respuesta a esa pregunta? ¿A qué podemos conocer? ¿Será lo mismo saber y conocer? Ya, nuevamente, lo hubiera interpelado ahí en clase, ¿cierto? Denme un ejemplo. ¿Será lo mismo? Casi siempre me hablan de las personas ustedes, de lo que es la diferencia entre conocer a una persona y saber quién es. ¿Ya? Pero por cuestiones de tiempo también, chicos, como estamos online, ya, y el tiempo es solo aquí, vamos a decir la respuesta al tiro, ¿ya? La gran diferencia, chiquillos, acuérdense que la filosofía, una de sus tareas del quehacer filosófico es la aclaración de conceptos, es decir, que yo cuando soy chico voy aprendiendo cosas, ¿cierto? Como, no sé, pues, me dicen, no, eso no se hace, ¿cierto? Y voy aprendiendo lo que es el bien y el mal, pero lo voy aprendiendo a través de ejemplos, ¿ya? Entonces, la filosofía, chiquillos, una de sus características es aclarar los conceptos que uno usa cotidianamente porque, como digo, lo ha aprendido a través de ejemplos y no a través de definiciones, ¿ya? Y por eso nosotros usamos cotidianamente, chicos, la palabra saber y conocer como si fuesen sinónimos, ¿ya? Pero no lo son, ¿ya? Cuando la filosofía define estas cosas, chicos, la ha definido ya hace mucho tiempo. Entonces son canon de definiciones, ¿ya? Por ejemplo, Aristóteles, chiquillos, se preguntó esta misma cuestión en el año 300 antes de Cristo, y por eso él lo aclara y establece la distinción, y desde ahí, cierto que nosotros venimos arrastrando esas definiciones hasta el día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, para que lo sepan bien y no lo olviden nunca, conocer tiene que ver con la palabra percibir, que se escribe con C y con B larga. ¿Ya? Percibir, chiquillos, significa utilizar cualquiera de los sentidos, ya sea el olfato, el gusto, el tacto o la audición, para obtener información. ¿Ya? Por ejemplo, con el tacto, tocar una taza de café y decir está caliente o decir el té ya se enfrió.
¿ya? Con la visión, bueno, lo más obvio, ¿cierto? Observar luces, sombras, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Y es solamente, chiquillos, información que uno recoge sensitiva, que se le llama, ¿ya? Es decir, de los sentidos, ¿ya? Lo que yo capto con los sentidos, ¿ya? Eso es conocer. Saber, chiquillos, la palabra saber viene de sabiduría y está relacionada también con la palabra sabor en griego, ¿ya? Porque la sabiduría, chiquillos, usted tiene que pensar que tiene que ver con los primeros chamanes, ¿cierto? Antes que existía la filosofía, los sabios eran los chamanes. Los chamanes son los que prueban, ¿cierto? Las sustancias que le permiten conectarse con los seres divinos, ¿cierto? Entonces el puro chamán, chiquillo, podía tomar ayahuasca, se pegaba un viaje, ¿cierto? Interestelar, conversaba con los dioses y después le transmitía el mensaje a los humanos comunes y corrientes. Ya él lo consideran el sabio y solo él tenía derecho a saborear, ¿cierto? La ayahuasca. Por eso, chiquillo, el saber es más profundo que el conocer, porque hace referencia al verdadero conocimiento, a la sabiduría, ¿ya? Y, por ejemplo, el mismo filósofo Aristóteles, chiquillo, va a decir que el verdadero conocimiento, nosotros lo tenemos que diferenciar de los conocimientos que aparentan ser verdaderos, ¿cierto? Y no lo son, sino que son simples opiniones, y por eso, chiquillo, a la palabra conocimiento, pero en relación al conocimiento realmente verdadero, los griegos tienen una palabra distinta a cuando se refieren al conocimiento normal de las cosas, como por ejemplo el que tiene usted y yo sobre el bien, ¿cierto? Que yo les decía, hemos aprendido lo que es el bien a través de puros ejemplos, pero no sabemos lo que es, ¿cierto? Conocemos el bien, una idea vaga de ello. Entonces los griegos ahí van a decir, ah, ese tipo de conocimiento se le llama doxa, porque es un conocimiento basado en opiniones nomás que yo he escuchado y es una opinión que yo me he formado con la poca experiencia que he tenido de ese tema, ¿ya? En cambio, los griegos, tíos, dicen ya, uno tiene ese tipo de conocimiento superficial que se llama doxa, ¿ya? D-O-X-A. Pero también uno tiene que ir un conocimiento más profundo y verdadero de las cosas, ¿ya? Y a ese conocimiento verdadero le vamos a llamar conocimiento, por ejemplo, si lo traducimos ahora a la actualidad, quizás podría llamarse conocimiento científico o conocimiento realmente verdadero. Los griegos le llaman la epísteme. Y por eso esta parte, chiquillos, de la filosofía se llama epistemología, ¿ya? Lo voy a anotar ahí en el chat para que lo puedan ver bien. Para todos, miren la palabra, chiquillos, epistemología, ¿ya? Proviene del griego episteme, que quiere decir conocimiento, ¿ya? Pero que yo le voy a poner aquí entre paréntesis que es conocimiento verdadero o conocimiento científico, no en el sentido, chico, claro, esto al tiro, no en el sentido que hoy en día nosotros le damos a la ciencia, ¿ya? Pero sí un conocimiento que uno, pucha, de acuerdo a los estándares de la época en que se vive, uno los puede reafirmar, ¿ya? Y puede decir, sí, en esta época esto era verdad y así pensaba la gente de esta época, ¿ya? Conocimiento verdadero y seguro. Ya, voy a poner compartir de nuevo y nos vamos a la siguiente imagen, que nos va a aclarar un poquito el panorama. Esa, ¿ya? Como podemos ver, chiquillos, miren, si uno se fija ahí en lo que les estoy mostrando, aparece un cerebro al medio, ¿ya? Y está rodeado de los 5 sentidos que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que la imagen que está al medio, chiquillos, le corresponde el saber, ¿ya? La sabiduría. Y en cambio, las imágenes que están en los extremos les corresponde el conocer, ¿ya? Para conocer, yo uso cualquiera de estas herramientas, ¿ya? Para saber, yo ocupo esta otra herramienta que es mi cerebro, ¿ya?
que los antiguos griegos, por si acaso, chiquillos, pensaban que era el alma, le llamaban, ¿ya? Un dato ahí para que lo piensen. De hecho, la palabra, chiquillos, psicología, ¿ya? Se traduce como estudio del alma, ¿ya? Es raro porque uno piensa que la psicología es el estudio de la mente, ¿por cierto? Pero lo que pasa, chiquillos, es que los griegos, la palabra psique, de donde viene psicología, ¿ya? La palabra psique significa alma que puede conocer. ¿Ya? Entonces, cuando los griegos se preguntaban, oye, compadre, ¿por qué yo puedo entender matemáticas y mi perro no? Ah, porque tú tenías un alma racional, en cambio el perro tiene un alma animal, ¿ya? Y alma racional, sí que, ¿ya? Logo, sí que, ¿ya? Y por eso, chiquillos, la palabra psicología, ¿ya? Significa el estudio del alma por si acaso, no de la mente. ¿Ya? Un dato ahí para que usted vea que en filosofía uno aprende de todo. Ya, aquí viene una parte muy extraña, pero vamos a tratar de hacerla que sea un poquito más simpática. ¿Ya? Veo que usted no le ha cambiado en la casa todavía. Ahí sí. ¿Ya? Ve qué bueno que me cuente como alumno. Ya, chiquillos, miren, eso que está ahí, a ver, vamos a partir hoy, por la parte de la derecha. ¿Ya? Antes de que siga, chiquillos, hay una duda con lo que dije de saber y conocer. Miren, para que lo resuman en una frase, como nosotros no sabemos si los animales piensan o no, yo en lo personal creo que sí, pero no tengo cómo comprobarlo, ¿ya? Aparte de cierta información que leo, pero no le voy a dar la lata de eso, ¿ya? Pero supongamos que los animales no piensan. No pensemos en los perros, pensemos en la hormiga, por ejemplo, o en la abeja. Yo sé que piensan, tienen lenguaje, entonces supongamos que no piensan, ¿ya? Para que lo entendamos bien, chiquillos, los animales conocen el mundo, ¿ya? Pero los humanos saben sobre el mundo, ¿ya? Aparte, lo conocemos, ¿cierto? Conocer es transversal a todos los animales, chiquillos, incluso el humano, pero la sabiduría solo le compete al ser humano porque está relacionada, chiquillos, de nuevo con ideas, con el idealismo, ¿ya? Cuando nosotros nos armamos una idea del mundo en el que vivimos. ¿Ya? Por eso la sabiduría es como un grado más elevado, tío, en comparación al conocer, ¿ya? Saber es más que conocer, por si acaso, ¿ya? Quizás cotidianamente no. Cotidianamente uno cree que conocer es más que saber, ¿ya? Pero como la filosofía se dedica a esto, ya, chiquillos, miren, este pantallazo que lo saqué del libro del año pasado, ya tenemos que corregirlo porque tiene un error garrafal ahí, sale algo que está mal escrito, o en realidad le falta una palabra, pero me di cuenta que en este libro de ustedes sí está corregido, ¿ya? Vamos a la página 68 del libro de Filosofía de Dios para ver cómo corrigieron esta embarradita que se mandaron en el libro del año 2019, ¿ya? Bueno, el del libro del año 2020, creo que. Ya. Fíjense en esto que está aquí arriba, ¿ya? Dice, ¿podemos acceder a la verdad? ¿Cierto? Es una pregunta que todos nosotros nos hacemos, ¿ya? Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Es lo que dice la gente? ¿Lo que yo creo? ¿Qué será la verdad? Porque la palabra verdad existe. Algo significa, ¿ya? Ya, entonces aquí hay un texto, el de arriba, tío, tiene un error. ¿Ya? Y yo me di cuenta en el 2019 haciendo clase, ¿eh? Hay una palabra ahí que está mala, ¿ya? La vamos a corregir al tiro, por suerte en el libro de ustedes sale corregido, ¿ya? Página 68, tío, cuando uno lee la página 68 arriba, sale lo mismo, ¿ya? Eh, a ver, no es la página, déjeme ver la página, porque es en la página, en la página 70, 70, ¿ya? Ya, porque leyendo el PowerPoint, chiquillos, dice, el origen etimológico de la palabra verdad está en el latín veritas, que proviene a su vez del griego aletheia, que significa lo que está patente, coma, oculto. Ahí está el error, ¿ya? Porque yo le he enseñado quizás a ustedes, chiquillos, o ahora lo van a aprender, que la palabra patente no significa oculto, significa todo lo contrario, significa visible.
como las patentes de los autos. Por eso la patente de los autos, chicos, se llama placa patente, porque es una placa que se ve. Y en cambio aquí en esa, aquí me está diciendo que la palabra patente significa que no se ve, po, que está oculto. Y ahí está el error, chiquillos. Porque si nosotros nos vamos al libro de ustedes, aquí lo corrigieron, pues dice, el origen etimológico de la palabra verdad está en el latín veritas, que proviene a la vez o a su vez del griego aletheia, que significa lo que es evidente, coma, no oculto. ¿Ya? ¿Ve? Ahí sí, pues, ahí lo arreglaron. ¿Ya? Porque no sé si chiquillo a usted alcancé a hacerle o fue a los chicos del año pasado que le hice un truco de magia una vez, ¿ya? Para enseñarle lo que era la verdad. ¿Ya? Y yo les decía, chiquillos, que la palabra verdad proviene del griego aletheia y la palabra letos, chiquillos, significa velo, ¿ya? Como el velo que cubre a una novia, ¿cierto? Cuando se va a casar, ¿cierto? Y le destapan el velo y le ven la cara. Ya estoy aquí, supongamos que esta nova, chiquillos, es un velo. ¿Ya? Este papel absorbente para no hacer publicidad. ¿Ya? Supongamos que este papel absorbente es un velo. ¿Ya? Y este velo, chiquillos, cubre la realidad, este letos, y hay que descubrirlo, ¿ya? Lo que cubre, entonces, eso en griego se dice aletos, ¿ya? Como átomo significa sin división, aletos significa sin velo, ¿ya? Sin lo que está cubriendo algo. Por ejemplo, chiquillos, la palabra descubrir significa eso, cuando descubren América, dentro de la cabeza de las personas, América está cubierta, ¿cierto? ¿Por qué? Por la ignorancia, porque ellos pensaban que el planeta era más chico, ¿ya? Entonces ellos la descubren, le quitan el velo de la ignorancia, ¿cierto? Y descubren algo que estaba tapado, ¿ya? Lo mismo pasa, chiquillos, cuando los griegos se preguntan en el origen de la filosofía cuál es la verdad, y ellos piensan, chiquillos, que la verdad en este caso está oculta por este velo de la ignorancia, pero este velo de la ignorancia, chiquillos, en la época de los griegos se llama, se llama mito, ¿ya? En la época de Cristóbal Colón se llamaba religión. La religión le impedía a los hombres de esa época entender, por ejemplo, el tamaño real y forma de la Tierra. En la época de los griegos, chiquillos, son los mitos los que le impiden a los hombres ver la realidad. Entonces ellos tienen que, los mitos son el velo que tapa la verdad y ellos tienen que desvelar o descubrir algo que está cubierto. Y por eso, chiquillos, la palabra fe ya significa, corrijamos eso que está ahí, lo que es evidente, lo que no está oculto. ¿Ya? Eso significa la palabra verdad, chiquillos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso es como un truco de magia cuando uno lo ve, uno sabe que se trata de un engaño, ¿cierto? Y trata de descubrirlo, ¿cierto? Y uno empieza a mirar y dice, ah, mira, ahí el loquito hace un juego de manos, ¿cierto? Y esconde la moneda que se lleva en el puño. Lo mismo, chiquillos, tienen que hacer ustedes con la realidad en la cual están viviendo, ¿ya? Porque la falsa información, la doxa, es lo que está cubriendo la verdad. Por ejemplo, el creer, saber lo que es el bien y el mal, ¿cierto? Y andar acusando a las personas de que son malas, por ejemplo, el pelado Bade, y decir, ah, mira, el pelado malo, engañó a toda la gente, ¿cierto? Diciendo que tenía cáncer y no tenía, ¿ya? Entonces ahí uno tiene una idea de lo que es el bien, y por algo está acusando al pelado Bade, ¿cierto? De que es malo, ¿ya? Pero entonces si uno sabe lo que es el bien, lo puede explicar. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, ah, no sé cómo explicar. ¿Ya? Por eso, chiquillos, la verdad ustedes tienen que descubrirla, porque están llenos de información, que algunas de esas son conocimientos, pero no son sabiduría. ¿Ya? Como dijo Aristóteles en un escrito que leí por ahí, decía, los sentidos nos indican, ¿se acuerdan? Creo que fue la semana pasada, decía, los sentidos nos indican que el fuego está caliente, pero no nos dicen por qué quema. El encargado de decir por qué el fuego quema es el razonamiento. Y yo tengo que descubrir por qué el fuego quema. Y para descubrir por qué el fuego quema, chiquillos, es que tengo esta herramienta máxima, ¿cierto? Que es mi capacidad de razonar y que me va a llevar a la sabiduría.
Ya está todo eso ligado, chiquillos. Eso uno tiene que no confiar en los sentidos, sino que tiene que ir confiar en su razonamiento lógico, ¿ya? Filosófico para descubrir la verdad, ¿ya? Que es la tarea central de la ciencia y la filosofía, como va a decir el filósofo Karl Popper. Ya, chiquillos, miren, por cuestiones de tiempo, ¿cierto? Ustedes saben que termino a las 12:50 porque empiezo, o sea, a las 1:50 porque empiezo a las 1:05 la clase, ¿ya? Y trato de no pasarme ahí por respeto a usted y al profe que viene. Así que me queda solo 7 minutos para explicar, chicos, dos cositas nomás que tiene que ver esta clase con el objetivo, ¿cierto? Que sepamos del quehacer filosófico, ¿cierto? A través de grandes preguntas o grandes temas, y yo le estoy mostrando este tema del conocimiento, la epistemología, ¿ya? Que es la teoría del conocimiento, ¿ya? Si nosotros queremos investigar, chiquillos, qué significa realmente conocer, qué es conocer, ¿cierto? Cuando yo estoy en presencia de un conocimiento verdadero, entonces tenemos que empezar a preguntarnos cosas como, por ejemplo, ¿es lo mismo saber que conocer? No, no es lo mismo, ¿cierto? Profe, ¿qué es la verdad? La verdad, chiquillos, tiene que ver con algo que nosotros tenemos que descubrir, ¿ya? Que está como la realidad oculta y la verdad es lo que no está oculto, ¿ya? La verdad es lo que ya está descubierto. ¿Y cómo yo descubro? Usando, chiquillo, el razonamiento, ¿cierto? La sabiduría, el saber, no el conocer, el saber, ¿ya? De chiquillos, miren, tenemos dos opciones cuando nos preguntamos eso que sale ahí arriba, dice, ¿podemos acceder a la verdad? ¿Cierto? Van a haber, obviamente, algunas personas que van a pensar que no podemos acceder a la verdad, ¿ya? Y van a haber otras personas, chiquillos, que sí creen que sí podemos acceder a la verdad, y ahí es que los vamos a separar en dos grandes grupos, y ahí usted va a tener que abanderarse con alguno, yo creo, ¿o no? ¿Ya? Va a tener que ver, oiga, profe, ¿sabe qué? Yo sí creo, como los dogmáticos, que sí existe la verdad, ¿ya? Y la verdad, profe, se puede comprobar con experimentos. La ciencia, pues, profe, la ciencia entrega lo que es la verdad, ¿ya? Versus, ¿cierto? Los escépticos, están los dogmáticos, tío, por un lado, contra los escépticos. ¿Ya? Parece película de la mencionan los escépticos. ¿Ya? Los escépticos, tío, son aquellas personas que declaran que la verdad no existe por muchos motivos. Porque está cambiando, porque los humanos tenemos un conocimiento limitado, porque la verdad puede que se trate solamente de imposiciones de los más poderosos a los menos poderosos, ¿ya? Entonces está este versus constante, chiquillo, en el mundo de la filosofía que se llama dogmáticos contra escépticos, ¿ya? Y de eso es lo que vamos a tratar, ¿cierto?, en las próximas sesiones a profundizar un poquito más en esto, ¿ya? Porque vamos a hablar del recurso uno y del recurso 3 en la próxima clase, ¿ya? Ahí vamos a aprender lo que es el escepticismo y el dogmatismo, ¿ya? Y otras grandes cositas que vamos a ir viendo, ¿ya? Lo que vamos a cerrar aquí, chiquillos, la idea general de la clase de hoy, lo que pretendía que ustedes comprendieran, es justamente que cuando nosotros estudiamos epistemología en filosofía, tenemos que comenzar aclarando que no es lo mismo saber que conocer y que por ende hay, por decirlo de una forma, chiquillos, dos peldaños dentro del conocimiento, ¿ya? Está lo primero que es el conocer mismo, que tiene que ver con usar los sentidos solamente, escuchar algo, toqué algo, ¿ya? Y está el saber, chiquillos, que es la sabiduría, que es cuando yo reflexiono sobre eso que toqué o sobre eso que escuché, ¿cierto? Para tratar de comprenderlo mejor, ¿ya? En ese sentido, chiquillos, este caballero que está ahí, Parménides, de Elea, ¿cierto? Es un filósofo presocrático que justamente él, en el año 515 a.C., propone como aquí está como el primer registro escrito de una persona que trata de hacer esta separación entre lo que es el conocimiento popular, por decirlo de una forma, versus el conocimiento filosófico o elevado, o lo que hoy día llamaríamos el conocimiento científico, ¿ya?
terminemos, chicos, la clase leyendo esto, en estos 3 minutos. Entonces voy a leer aquí, mire lo que dice Parménides, que es un personaje muy interesante, chicos, porque yo le conté a ustedes que Sócrates, que es un personaje que nunca escribió nada, porque todo lo que sabemos de él nos lo contó Platón en distintos diálogos. En los diálogos, Sócrates, chiquillos, se pasea a todos los sofistas, los derrota a todos, les demuestra a todos los sofistas que no saben, que creen saber, pero que no saben. En cambio, en el último diálogo, cuando Sócrates conversa con Parménides, es la única vez, chiquillos, que Sócrates pierde una conversación. Parménides le destruye por completo su teoría del idealismo y de que hay una idea para cada cosa aquí dentro de nuestra mente, ¿ya? Porque él le pregunta en ese diálogo, le dice, o sea que hay idea de todas las cosas sobre sí, le dice, "Pues de todas". Ay, entonces Parménides le tira una cuestión ridícula, le dice, entonces, ¿hay idea de mugre de uña también en la cabeza? Así como de cosas súper chiquititas, de uña cortada, de uña con hongo, de tapa de botella, hay de todas, estamos llenos de ideas, entonces, ahí Sócrates declara, ¿cierto?, que tiene que arreglar un poquito la teoría. Ya, ¿de dónde entonces tiene esta capacidad Parménides de derrotar a Sócrates, chiquillo, al gran Sócrates, que es la única persona que lo ha derrotado en la vida? Es porque él nos cuenta lo siguiente, ¿ya? Parménides, chiquillo, un día tuvo un sueño y alucinó que llegaba la diosa de la verdad, lo rescataban unos caballos con alas y se lo llevaba y le mostraba todo el panorama como era, le mostraba la verdad. Pero es una metáfora, ¿ya? Y cuando uno desarma la metáfora, chiquillos, queda esto, ¿ya? Parménides va a decir que la opinión, ¿cierto? O doxa, así se dice en griego, es una creencia que puede sostenerse más o menos motivadamente, pero que no ofrece pruebas ni garantía de su validez, no está demostrada, y por lo tanto puede estar sometida a discusión y a duda. Para Platón, es el tipo de conocimiento inseguro e incierto que corresponde al mundo sensible, ¿cierto? Al mundo de los sentidos. Y ya le he dicho a usted que la palabra sensible en filosofía significa de los sentidos, ¿ya? O sea que el conocimiento de la opinión o doxa, chicos, son creencias que tiene la gente que no las puede justificar, simplemente lo cree porque así le han enseñado, ¿ya? Y es propio, chiquillos, de las personas que viven aquí nomás en el mundo de los sentidos, o sea, de la gente que solo conoce, ¿ya? En cambio, nosotros podemos tomar otro camino, chiquillos, o nos quedamos en ese camino del de la gente común y corriente, del populacho, o tomamos el camino, chiquillos, de la verdad, el camino de pocos, el de aquel que sale de la caverna, ¿cierto?, a mirar el sol de frente porque es valiente, porque sabe que todo lo que ha aprendido hasta esta época lo ha aprendido porque lo escuchó y se lo impusieron nomás, pero él ahora quiere realmente saber, ¿cierto? Como ustedes, mis queridos filósofos, que ahora quieren saber la verdad, entonces quieren tomar la vía de la verdad, dice, es el camino de la certeza que acompaña a la verdad y posee las características del verdadero saber, es decir, chiquillos, de la sabiduría, ¿ya? Entonces, ahí están, chicos, está como pueden ver, miren, y para cerrar la clase, él dice, Platón distinguirá entre epísteme, lo que yo le decía, que es el conocimiento científico, y la poiesis, que es el conocimiento en general, ¿cierto?, del mundo de la idea, que se refiere al mundo, chiquillos, inteligible. Y acuérdense que Platón, chiquillos, creía eso, creía que está el mundo de los sentidos, el mundo sensible, pero también cree que está el mundo inteligible, que se relaciona con la palabra intelecto y la palabra inteligencia. Y el intelecto y la inteligencia, chiquillos, son acciones propias del cerebro. El cerebro es el intelectual, ¿cierto?, que me permite comprender lo que yo estoy viendo en el mundo y me permite formarme ideas de lo que yo estoy viviendo. Por eso, chiquillos, esta cuestión de la filosofía, ¿ya?, es un llamado para ustedes, para que se salgan del conocer y comiencen a transitar por la vía del saber. ¿Cómo yo puedo transitar, chiquillos, por esta vía? Súper sencillo, ¿ya? Pensando todos los días, analizando cosas, haciéndonos preguntas sencillas, buscando respuestas en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me despido
con un mensaje que me llega aquí que dice, profe, deberíamos creer en la verdad y no crear nuestra propia realidad para ser más felices en nuestra burbuja, por decirlo de una manera, me estaban preguntando ahí, profe, deberíamos creer en la verdad y no crear nuestra propia realidad. Se supone que, de acuerdo a lo que plantea la filosofía y la ciencia, que es su hija, la hija chica de la filosofía, ¿ya? Hay que buscar siempre, estimado estudiante que me pregunta, hay que buscar siempre, chiquillos, la verdad y no quedarnos con nuestra propia verdad, porque la verdad que es propia y que nosotros hemos construido, por lo general, chiquillos, está cargada de prejuicios. ¿Y qué significa prejuicio? No cosas malas, sino que significa verdades que yo he aceptado sin analizarlas, sin preguntarme si realmente serán así. Para yo salirme de ahí, chiquillos, de la doxa, del conocimiento y pasarme a la sabiduría, tengo que empezar a cuestionarme cosas, a preguntar. Tienen YouTube, chiquillos, ustedes, Internet. No más que también dentro de esta misma unidad vamos a aprender en qué fuente buscar videos, ¿cierto? Dónde leer cosas, ¿ya? Y muchas cosas interesantes que tienen que ver con el conocimiento. Ya, chiquillos, cuídense, que estén muy bien. Me pasé 3 minutos, así que los dejo y nos vemos ya la próxima semana. ¿Ya?